Son las 5 de la mañana y se levanta a trabajar. El sol se asoma entre ramas iluminando el canal. Bueno, estamos aquí en la casa de doña Dora Godínez. Vamos a entrevistarle, preguntar pues varias cositas sobre la historia de Barrio Pilar. Y bueno, doña Dora, cuéntenos, ¿hace cuántos años llegó usted a Puerta de Jorco, a Barrio Pilar? Hace 62. 62 años. Uh-huh. Y cuando comenzó a vivir acá, bueno, fue cuando se casó. ¿Y cuántos hijos tuvo? Bueno, me casé, viví en Sabanillas, porque mi esposo era de allá. Luego vinimos para acá y tuve 8 hijos. Una se me murió y tengo 7 vivos. Uh-huh. ¿Cuántas mujeres? Son 5 mujeres y 2 hombres. Eran 6 mujeres y 2 varones. Pero me quedaron 5 mujeres y 2 varones. Y en ese entonces, aquí cerquita, había una pulpería y había un bar que administraban otras personas. Pero a lo que entendemos, ustedes también fueron parte del proyecto durante algún tiempo. Uh-huh. ¿Cómo llegaron ustedes a tener el proyecto de la pulpería? ¿Cómo se llamaba la pulpería y cómo se llamaba ese bar? La pulpería, no creo que no tenía nombre. No, porque ahora se llama La Tequiosa. Ajá. Pero cuando eso no tenía nombre. ¿Y ustedes le pusieron el nombre La Tequiosa o ya se llamaba La Tequiosa? No, se lo puso Carlos López, ¿te acuerdas de Cuazo? Ajá. Cuazo fue el que puso esa pulpería La Tequiosa, pero ya no era de nosotros. Ajá. Sí, nosotros estuvimos ahí en esa pulpería primero, ya estaba hecha, ¿verdad? Y después mi esposo la botó la pulpería vieja y hizo otra. Uh-huh. Y que yo creo que la que está, o la han renovado un poquito, pero ya ahora. Luego con el tiempo mi esposo como que se puso muy mal el negocio de pulpería, ¿verdad? Entonces él tenía la familia en Sabanillas y tenía terreno allá. Se fue a sembrar a Sabanillas café y toda esa cosa. Y por último él dejó el negocio y se dedicó a la agricultura. Uh-huh. Uh-huh. Sí, había a un lado del negocio estaba la talabartería. Ajá. Que en su tiempo fue muy buen negocio, pero luego también ya no funcionó. ¿En ese tiempo cuánto costaba una carterita o qué vendían ahí? Es que no recuerdo, pero sí, no eran muy caras. Ajá. Eran de cuero, todo eso era, lo que producían era de cuero todo. Uh-huh. Ajá. ¿Y en la pulpería qué hacía usted? Vender lo que más compraba la gente eran, ¿cómo se llama? Los productos de la casa, alimentación. También tenía cantina, pero yo no atendía la cantina. Eso era para los sábados. Bajaban muchos peones de aquí de la hacienda de don Jorge Celedón, bajaban a comprar ahí a la pulpería, y entonces la pulpería fue muy buena en ese entonces. Uh-huh. Sí, porque se vendían de todo. Lo que más común que consume uno, arroz, frijoles y dulce y fideos, y eso era lo que se vendía. ¿Y era la pulpería más cercana alrededor? ¿Cuántas pulperías habían acá en ese entonces? Aquí abajo no había ninguna, solo el comisariato, nada más. Y en Jorco sí estaban varios negocios. El finado Miguel Marín tenía un negocio ahí, y no recuerdo si Enrique, no recuerdo que estuviera. Sí, eran muy pocos los negocios que habían. Uh-huh. Ajá. ¿Y para ir a la escuela, igual iban a la de Jorco? Sí, se iban a la de Jorco por ese camino viejo que llamaban siempre, ¿verdad? Uh-huh. Siempre se llamó Camino Viejo, pero habían unos cafetales de la hacienda, entonces los chiquillos se metían por los cafetales para cortar el camino. ¿Todo esto cómo era Barrio Pilar?
Pilar antes? ¿Qué recuerda de Barrio Pilar y del cambio que ha tenido ahora? ¿Cómo siente usted de este nuevo Jorco? ¿Qué recuerda de este Barrio Pilar de antes? Barrio Pilar de antes era solo cafetal. Todo eso era solo cafetal. Había una casa contada o dos. Se contaban las casas que eran de los peones del señor de la hacienda. ¿Cuántas casas habían más o menos? ¿O familias? ¿La recuerda? Las familias que habían. ¿Todavía están esas mismas familias en los mismos lugares o se han cambiado? Bueno, como ahí vivió doña Vitalia, la mamá de Miriam, que esa señora ya murió. Y ¿quién más? Vivía, doña Emérita, esa señora, con don Joaquín vivían al frente ahí de Manuel Durán. ¿Usted se acuerda, no? Sí, me parece, tengo una noción. Sí. Sí. ¿Y quién más vivía? Vivía Johanny, vivía un hermano de él, don Rogelio Monje, que vivía siempre ahí donde está siempre la casa, ¿verdad? Donde vive Rosario. Mi bisabuelo, sí. Ajá. Sí. Eran pocas familias. Y si querían ir como al colegio, estudiar, ¿cómo hacían? ¿Cómo era el transporte antes? Se iban a pie o había que darles el pase, no recuerdo, era barato, no recuerdo cuánto era el pase, pero sí iban, si no tenían dinero se iban a pie para Costa, porque duró mucho, un poco de años para estar el colegio. Sí, entonces se iban a pie. Y de Barrio Pilar, del que recuerda, aunque eran muchos cafetales, ¿cuál era el lugar que está ahorita como más parecido a como era antes? Es que ahora ya no hay ningún lugar que esté parecido, porque todo está, han construido casas, está habitado o han hecho algún negocio o no sé qué sé yo eso. Yo recuerdo que aquí arribita, a la vuelta, había una piedra donde siempre estaba Carlos Cuazo y el hermano. Ajá. Ellos, ¿qué se sabe de ellos? Ellos también vivieron aquí mucho tiempo. Ellos vivían, sí, pegaban con nosotros, ellos vivían ahí enseguida. Y eran los vecinos de nosotros, ellos eran, como le dijera, los indigentes de ahora, ellos eran como los indigentes. Ahora se dice indigentes, pero en ese entonces no, eran muy pobres y vivían con la mamá. Y uno trabajaba un poquito, hacía algo para hacer el dinero, pero Carlos Cuazo no. El chiquitito, el morenito. Sí. Sí. Siempre estaba sentado en una piedra, yo recuerdo. Ese era Toño. Ah, Toño era el que Toño, el hermano. Ajá. Sí. Sí. Y a nivel, digamos, de la familia, ustedes trabajaron a la hacienda de café de aquí, del beneficio. ¿Qué recuerda del beneficio de café? Del beneficio recuerdo que cuando eso, los chiquillos que iban a la escuela, en vacaciones iban a coger café para ganarse una plata o para que no estuvieran de vagos en la casa, decía mi esposo. Pues como aquí eran tantos, ellos iban a coger café. Y el beneficio, había escogedoras de café, entonces ganaban las mujeres, las muchachas grandes, se ganaban su platica ahí. ¿Y usted trabajó en el...? No, No trabajó. yo nunca trabajé en nada, no, yo siempre estuve de la casa al negocio. Y del negocio a la casa, como era tanta la familia que había, yo iba a abrir el negocio temprano y recibía el pan y compraba, creo que una vez por semana era que venía el panadero a dejar el pan. Y lo compraba y vendía algo hasta las 10:30 o 11 y luego me venía a hacerles el almuerzo a las que iban al colegio, a las escuelas. Ajá. Sí. Sí, yo me acuerdo también una casa donde vivía doña Esther, que también ahí hacían juego como de pólvora, ¿verdad? El tiempo de doña Esther ya era más, sí, que hacían juegos de pólvora. Ellos hacían la pólvora
detrás de la casa o una partecita allá en Cojo de Agua, era algo así, que tenían como un local, un localito pequeñito. Ahí hacían los juegos de pólvora, iban hasta Panamá a hacer juegos de pólvora, ella y don Luis. Ajá. Wow, qué interesante. Sí. Y bueno, a nivel personal, cuáles han sido los momentos más bonitos que le han marcado a usted y que han sido aquí en la familia, aquí en el barrio? Pues yo a nivel personal lo que siento es que por dicha la gente me ha querido mucho, ¿verdad? Y yo también. A mí me gusta mucho la gente, a mí no me gusta ser así como tan solitaria, porque hay gente que no le gustan las personas, ¿verdad? A mí me gusta mucho conocer las personas y ser amiga, entre comillas, ¿verdad? Porque dicen que amigos son pocos, pero a mí me gustó ser amiga. ¿Cómo resonó la sirena? Aquí me imagino que la sirena del beneficio era la que daba la hora. Uh-huh. La sirena era la que daba la hora. Y en ese entonces tampoco aquí habían carros. A mí para llevarme, para cuando fue a nacer no sé si fue un hijo o una hija, no recuerdo muy bien, pero cuando fue a nacer, solo tenía carro Alfonso Gutiérrez. Me llevó hasta Costa, me llevó a mi esposo porque ya yo estaba al final del parto, ¿verdad? Lo llevó hasta Costa, había una obstétrica y decían que era obstétrica, no sé. Ella vino y me atendió y aquí nació Rosy. Sí. Y nació otra, Janet, la que se me murió, nació aquí, pero esa fue con una señora que era partera, que se llamaba Carmen Sánchez, que era la que traía a todos los chiquitos aquí. Carmen Sánchez. ¿Y ella era de cerquita? No, en esos altos de Cedral vivía. ¿Y trajo aquí a muchos jorqueños? Sí, a muchos jorqueños, sí. Ajá. Qué bueno. Sí, a mi esposo, por cierto, ella lo trajo también, porque mi esposo decía que la mamá de él, cuando le iban a regalar, les decía que a él lo habían sacado debajo de esa piedra donde ella vivía, entonces ellos iban a buscar un chiquito ahí debajo de la piedra. Ajá. Ay, ve qué historia esa, no la sabíamos. Sí. Sí. Y aquí leyendas, ¿verdad? Aquí nunca, o sea, como alguna, ¿verdad? De duendes o historias así, nunca he visto algo. Nunca. ¿Cómo qué? Como alguna historia que la gente contaba, que había historias de la carreta sin bueyes o la Llorona o bueno, así, eso nunca pasa. Cuando yo vivía aquí, escuchaba que en ese lugar que se llama El Salvaje, era que salía un hombre altísimo, que era un salvaje. Eso escuchaba, yo no sé si es verdad. Siempre son historias. Ajá. Porque de Caragral venía la gente a comprar al negocio de nosotros. Y venían a pie. Desde Caragral hasta aquí a comprar los diarios, ¿sí? Así. Y luego pagaban, tal vez si había un carrito lo pagaban, y si no se iban, creo que a pie. No había muchos carros. No había muchos carros. Entonces, solo camiones de café. Carretas. Cuénteme las carretas. Ajá, había un señor que se murió que se llamaba Don Pilo Gamboa, el papá del Pidio, que vivía allá arriba por Jodiagua, empezando Jodiagua, ¿verdad? Ese señor bajaba aquí con una carreta todas las tardes. Entonces los chiquillos míos y los de las vecinas se iban a toparlo a Jorco para que les trajera, y la carreta venía llena de café. Y él bajaba de entregar el café al beneficio. Y cuando subía él para arriba, lo estaban esperando para irse para Jorco en carreta y luego se venían a pie. Ajá. Qué bonito saber eso, que sí. el barrio hacía eso. Sí, ese era ese Don Pilo y tal vez otros, pero no recuerdo. ¿Cómo en qué años era eso? ¿Y en el qué? 60 y algo.
70 y algo, 60 y algo, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Y usted se subió en carreta, anduvo en carreta? ¿Ah? ¿Se ha subido en carreta, anduvo en Yo, carreta? sí, en Sabanillas. Sí. Sí. ¿Cómo se siente andar en carreta? Yo nunca me he Muy subido feo nunca. porque brinca. Muy feo porque brinca mucho las piedras, los bueyes jalan la carreta y la rueda no tienen esa cosa como los carros, ¿verdad? No que pegan brincos y uno viene como moviéndose. ¿No? Y agarrado para no caerse. Ajá, agarrado para no Cansado, caer. la espalda, tal Sí, vez. sentados en las tablas los que pueden y si no en los bordes pero bien agarrados de la carreta. Sí, era cansadillo y muchas horas. ¿Cuánto se duraba de Sabanillas a San José, si alguien quería ir, por ejemplo? Ay, en Sabanilla se dura como 7 horas. Es bastante tiempo. ¿Y de Jorco? Como unas 5, tal vez. Sí, de Jorco muy más, ¿verdad? Porque y lo que había le decían cazadora al bus. Solo creo que había una o dos. ¿Y cuánto costaba el tiquete? Como 2 colones. 2 colones. Algo así. Para ir a San José. Ajá, Sí. sí, eso era el medio de transporte más lujoso. Sí, y aquí hubo, en el beneficio, dicen que hacían unos turnos grandes. Ah, ahí sí, pero cuando eso yo no estuve, mi esposo sí se acuerda que él estaba jovencillo y ese señor hacía unos turnos y unos bailes y unas cosas y bueno, y llevaba marimbas y llevaba un fiestón así el señor don Jorge. Celedón. Ujú. ¿Qué opinión tienes sobre Celedón y sobre todo lo del café? Sí, del café. Ujú. Dice, me contaba el abuelo de mi esposo que ese señor llegó aquí sin tener nada y construyó, no sé si hizo sembraría café o qué sé yo, pero de llegar sin nada, a tener todo era mucho, ¿verdad? ¿Desde dónde venía la hacienda? ¿Hasta dónde? Hasta Palmichal, De todo, pero Cedral. sí, Cedral y Caragral, todo eso. Wow, era mucho. Ajá. Él le dio empleo a muchas personas. Ah, sí, eso sí, daba mucho empleo, pero pagaban muy poco. Sí. Como la acogida de café la pagaban con unos boletos, unas monedillas de lata. De último, cuando yo vine ya, al final ya pagaban así, ya después se terminó pagando con dinero. Pero primero, como después de que él quebró, se hizo cooperativa, pero ya la cooperativa no fue igual que cuando el señor ese estaba vivo. Mucha gente perdió dinero, ¿verdad? Sí, mucha gente perdió dinero. Ujú. Y entonces, las cosas a veces no son... Ah, bueno, y también decían que cuando él murió, como él no tuvo hijos varones, solo hijas mujeres, entonces que los yernos no eran buenos administradores y por eso se perdió mucha o les quedó finca a ellos, pero se la perdieron porque primero no vivían aquí, ¿verdad? No eran campesinos. Y segundo, que ya no eran hijos varones, los que él tenía solo mujeres, y las mujeres no nada que ver con los cercos y esas cosas, ¿verdad? Y los cafetales no entiende mucho. Uh-huh. Sí. ¿Qué quisiera compartirle como un consejo a las personas que habitan en Barrio Pilar ahora? Pues que sean más humanos, ¿verdad? Sí, se sentía como más calor de vecinos, más humanos. Ahora bueno, será porque hay personas que no son ni de aquí, tampoco son muy conocidas de uno, pero antes había como más humano,
Más, se querían más los vecinos. Y Se compartían los gallitos de comida. sí, se compartía, sí. Yo nunca tuve hice visitas a muchas casas porque no tenía ni tiempo, ¿verdad? Pero sí tenía mis buenas amistades. Tenía amistad con toda la gente, pero poco nos encontrábamos. Y entonces, lo que quisiera decir es que sí, que está bien, si usted llega a una comunidad que no es la suya, hay que ser más amable. Por lo menos preguntarle de dónde viene o qué sé yo, que eso no lo hago yo ahora porque no puedo caminar, pero siempre me gustaba conocer las personas que llegaban aquí al pueblo. Sí, eso es muy importante porque se genera un vínculo, un sentido de pertenencia y la gente se siente pues más en armonía. Y es cierto, ahora la gente no se saluda mucho. Ni se saluda ni se conoce. Ahí por ese lado del colegio hay unas casas, un montón de casas y no se sabe quién vive ni quién, ¿verdad? De quién, porque completamente se extraña la gente, para uno y uno para ellos también es extraño, ¿verdad? Que no hay esa cosa de compartir. Bueno, más bien yo le agradezco mucho su tiempo, gracias por todo, tiene una hermosa familia, debe sentirse orgullosa de su familia. Si quiere darle un mensaje a su familia, ¿cuál sería? Me gustaría decirles que sean siempre buenas personas, que no le quiten nada a nadie y que no le hagan daño a nadie tampoco, y que eviten siempre tener enemistades, que sean siempre personas tolerantes con las demás personas, ¿verdad? Y que lo que ellos tengan, lo que tengan sea ganado con el sudor de la frente, que no se metan en cosas que no son legales, ¿verdad? Eso me gustaría decirles, y que sigan siempre así, tan trabajadores como son, y tan buenos hijos, porque son magníficos hijos. Yo no me puedo quejar de ninguno, todos son buenísimos, y entonces eso les quisiera decir, que sigan siendo así. Y si un día yo no estuviera, pues que ayuden a alguna persona mayor que necesite la ayuda de ellos también. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, con gusto. Un cielo que me invita.